Bienvenidos todos. Hoy veremos la importancia de la textura. ¿Por qué es importante la textura en los alimentos? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? Reflexionen unos instantes al respecto. Cuando evaluamos diferentes portales web asociados al área de alimentos, podemos encontrar enunciados como los que se muestran. Alimentos de textura adaptada, aún queda mucho por ofrecer. Estudian la microestructura de los alimentos para el desarrollo de nuevos productos. ¿Por qué los alimentos tienen texturas distintas? La textura de los alimentos, un complemento al sabor. ¿Qué implica la textura de los alimentos? Nuevos alimentos, nuevas texturas. Las texturas en la gastronomía, de lo físico a lo psicológico. Fíjese que en este último enunciado está diciendo que está asociado tanto a factores físicos como psicológicos. ¡Wow! Todo aquello que involucra la textura. Ahora, ¿por qué es importante la textura? Pues veamos. La textura es importante porque es uno de los 4 principales factores de calidad de los alimentos, en conjunto con la nutrición e inocuidad, el flavor y la apariencia. El flavor, la apariencia y la textura son conocidos como factores de calidad o aceptabilidad sensorial, ya que ellos son percibidos por los sentidos, mientras que la nutrición e inocuidad no lo es. Veamos ahora qué involucra cada uno de estos factores. Iniciemos con nutrición e inocuidad. Cuando compramos un alimento, requerimos que además de ser rico, este tenga un valor nutricional asociado y sea bueno para nuestra salud. Es por ello que el factor nutrición involucra la composición del alimento, es decir, comprende la presencia de los diferentes macronutrientes y micronutrientes, mientras que el factor inocuidad está asociado a la no presencia de microorganismos deteriorativos o patógenos, pero sí a la presencia de microorganismos beneficiosos, como los que podemos encontrar en el yogur. Por su parte, la apariencia es el primer factor de calidad sensorial que está involucrado a la hora de comprar un alimento, ya que esto es lo primero que hacemos cuando vamos a comprar, es decir, vemos el alimento. Este factor involucra el sentido de la vista y comprende las características de color, brillo, forma y tamaño que presenta el alimento. Y dependiendo de cada una de estas características, entonces tomaremos la decisión de este alimento, si está en buen estado, tiene una buena apariencia, lo voy a consumir. El flavor, por su parte, involucra los sentidos del gusto y el olfato, ya que comprende los sabores que se captan con las papilas gustativas que están presentes en la lengua y los olores que captan los receptores olfativos de la nariz como respuesta a los estímulos químicos que genera el alimento. Recordando que los 5 sabores básicos son el ácido, el salado, el dulce, el amargo y el umami, siendo el umami el último sabor reconocido como sabor básico y está asociado al glutamato, aminoácido que liberan ciertos alimentos. La textura, por su parte, es el parámetro de calidad sensorial más complejo, ya que involucra los 5 sentidos. Y cada uno de ellos nos puede dar información de cómo es la textura del alimento. La textura comprende el arreglo de los diferentes constituyentes y cómo estos se encuentran estructurados, ya que dependiendo de ellos se generan diversos atributos mecánicos y reológicos en el alimento que generarán diversas respuestas a los sentidos. Dependiendo de cómo sean estas respuestas, entonces podemos percibir sensaciones de si el alimento es duro, si es suave, cómo fluye, si es viscoso, no es viscoso, cómo se fractura, si es gomoso, si es crujiente. Entonces, fíjense que este es uno de los parámetros más complejos porque a diferencia de los otros podemos, como mencionamos, percibir
obtener características texturales con cada uno de ellos, porque hasta el sonido que emite el alimento cuando lo masticamos o lo tocamos, entonces nos da una idea de cuál es la textura que va a presentar ese alimento. Ahora, ya sabemos por qué es importante la textura, pero ¿cuánta importancia tiene? El nivel de importancia dependerá del tipo de alimentos, es decir, hay alimentos para los cuales será muy importante o crítica, ya que en estos alimentos la textura es la característica de calidad dominante, como por ejemplo en el caso de la carne. Allí podemos observar que en las carnicerías el precio de la carne lo da el factor suavidad. Mientras más suave es la carne, más cara es. No es lo mismo comprar un corte de lomito que comprar un corte de chocosuela. Entonces, fíjense cuán importante es la textura en este caso, que da el valor que va a tener el producto. Tenemos otros alimentos para los cuales no es tan importante, sino simplemente lo podemos catalogar como un factor importante, ya que en este caso la textura aporta de manera significativa, pero no de manera dominante, a la calidad en general del producto, contribuyendo de manera equitativa con otros factores de calidad como el flavor y la apariencia. Ejemplo de ello en las frutas y vegetales, la gelatina, los quesos. A la hora de comprar una zanahoria, por ejemplo, bueno, es muy importante que esta zanahoria tenga un buen color, que se vea fresca y que tenga la turgencia necesaria cuando la toquemos, que me indique que el material es fresco. Entonces aquí la textura, que estaría asociada a cuán turgente es el material, que es lo que a la final me va a dar cuán crocante puede ser la zanahoria o no cuando la corte, entonces tiene un nivel de importancia igual a la apariencia que va a presentar este vegetal. Y por último tenemos la última clasificación, que sería la textura no es tan importante, ya que en este caso contribuye de manera poco significativa a la calidad en general del producto, como sería el caso de las bebidas, ¿ok? O los productos líquidos, donde, bueno, hay otros factores adicionales como puede ser la apariencia, el olor, el flavor, el sabor que presentan esto en comparación con las características texturales que pueda presentar este alimento. Con esto damos por concluido este material asociado a la importancia de la textura. Muchas gracias.